las normas de la comisión lo exigen, ese inversor, en el momento en que se va el suministrador, el inversor apaga la corriente. Cuando tenemos un sistema fotovoltaico y no hay luz de la comisión, cosa extraña, tampoco tenemos luz nosotros. ¿Por qué? Porque si siguiera produciendo, en el momento en que entrara comisión de nuevo, tendríamos otra vez el choque que decíamos, sería muy difícil que entrara. Comisión no se va a sincronizar con nosotros, nosotros nos tenemos que sincronizar con ellos. Esa es la diferencia entre los dos sistemas, interconectados o autónomos. Los autónomos no necesitan nada más y vamos a ver aquí qué componentes tienen. Autónomos es lo mismo que trabajar en isla. No, trabajar en isla, bueno, es lo que está prohibido por comisión, No, en la norma. Sí, trabajar en isla Sí, está prohibido. es totalmente. Porque al trabajar en isla, al momento en que entra comisión, viene el choque eléctrico. Trabajar en isla, de acuerdo a la definición que yo tengo, es que no está uno conectado con CFE. Trabajar en isla, cuando genera uno, genera para sus propios usos. Cuando se conecta a comisión, Sí. es en casos de mantenimiento o lo que fuere, pero no, ahí sí, lo que está prohibido es sincronizarse cuando está trabajando en una isla. Sí, Nunca se debe sincronizar cuando está en una isla. Ok, luego lo vemos. En la norma G604, no sé cuál, la comisión no le interesan los autónomos y ni siquiera les da un nombre. La comisión tiene la definición de funcionamiento en isla, ¿sí? Y se refiere siempre a los interconectados, porque la comisión nunca va a especificar autónomos, ¿sí? Bueno, es que la comisión especifica los autónomos. semántica. Ajá. Semántica, yo creo que es lo Ok, correcto. es así. Vamos a ver, entonces, en los autónomos, un primer elemento, los módulos que ya platicamos de ellos, luego tiene que haber un controlador de carga. ¿Qué es lo que hace el controlador de carga? Nosotros sabemos que una batería, vamos a cargar, hace ratito lo hablé muy rápido, la energía de los módulos se las voy a mandar a unas baterías, pero no es nada más así que porque produzcan los módulos 37 voltios y tengo 5 módulos, los conecto en serie y los conecto en paralelo. No, hay un aparatito que se llama controlador de carga. Las baterías tienen un régimen de carga. Normalmente dicen, por ejemplo, las de 12 voltios, si son húmedas se cargan a 14.4 voltios. Si son de gel o de fibra de vidrio, de tapete de fibra de vidrio ahí adentro, se tienen que cargar a un voltaje un poco menor. Esto es lo que hace un controlador de carga. Se gradúa, se le dice, muchos de ellos ya incluso se dan cuenta al simplemente hecho de conectarlos, qué tipo de batería van a cargar, y entonces generan el algoritmo para estar cargando a las baterías. Las baterías tienen eso vamos a platicarlo muy rápidamente. Me gusta un ejemplo de la maceta. A veces tenemos un macetón, llegamos y le ponemos la manguera, y al ratito se enchaca, quitamos la manguera, y después de un minuto se absorbió el agua que le pusimos. Y hay que volverle a dar agua, ¿sí? Y así hasta que de repente ya, por más que le quitemos la manguera, sigue encharcado. Las baterías son iguales, se les avienta una corriente fuerte al principio, van cargando, les quitamos esa corriente y baja el voltaje, porque se está distribuyendo la energía entre las placas de la batería, ¿sí? Y hay que volverle a poner. Estos cargadores traen integrado un algoritmo que hace precisamente eso. Hay una fase que se llama de flotación, etc. Y es como cargan a las baterías. Entonces debemos tener nuestros módulos, un controlador de carga y después vienen las baterías. Los controladores de carga, vamos a ver tantito de las especificaciones. Por ejemplo, máximo voltaje 200 volts. Si hablábamos de que teníamos módulos con 37 volts, 30 volts en la máxima potencia, pues estaremos buscando colocar unos 5 módulos en serie para mandarle la corriente a porque también va a tener un mínimo voltaje, ¿sí? Pueden trabajar en 12, 24 o 48, en este caso, ¿verdad? Y carga continua, da 6600 watts, la potencia máxima que puede pasar de energía por ahí. En ciertas ocasiones puede recibir más, pero no la transforma. Muchos equipos reciben más de lo que queremos, pero no lo transforman, y lo reciben sin tronarse.
Tienen ciertas condiciones aquí. Es un aparatito que pesa unos 6 kilogramos. Después, las baterías. En las baterías, independientemente de muchas otras cosas, hay que conocer, en mi opinión, estos dos aspectos que son muy importantes. Una batería se va a cargar en el día al 100%, así la vamos a diseñar, y durante la noche o durante el ciclo de descarga va a bajar su carga hasta que se vuelve a cargar al día siguiente. Normalmente los ciclos son de 24 horas. Si nosotros descargamos en el ciclo de descarga al 50%, la batería va a durar 1000 ciclos. Si la descargamos al 80%, va a durarnos 500 ciclos, ¿sí? Y de aquí vemos por qué, hay un ejemplo que pues, es penoso, pero hace 2 años aproximadamente inauguraron los pasos de desnivel del circuito interior por allá, rumbo a la Magdalena. Y en los pasos esos a desnivel hay una serie de lámparas fotovoltaicas. Ahorita cuando pasamos ya vemos que ya tienen cables. Es decir, las baterías que tenían los módulos ahorita están de adorno porque ya están funcionando con energía de la red. ¿Y por qué? Porque seguramente se tronaron esas baterías, estaban subdimensionadas, y a la hora que le dijeron al funcionario, oye, que ya hay que cambiar las baterías, y no son baratas tampoco, pues ya le dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cuesta ponerle cables y conectarlos? Pues tanto, y seguramente hicieron eso. Pero ahí están como si fueran fotovoltaicas. Es que no son baratas las baterías. No. A ver si es porque le pusieron baterías baratas. Pues, también, bueno, ahí se presta toda la especulación que queramos en ese sentido. Y, por ejemplo, aquí tenemos, si queremos que nos duren 5 años, que son aproximadamente 1750, 1800 ciclos, digamos los 2000, aquí vemos que no hay que descargarlas más allá del 30%. ¿Sí? Si nosotros diseñamos el sistema para que cargarlas a ese 30% y descargarlas no más del 30%, una batería nos va a durar 5 años. Y sí nos dura. Eso pues yo lo he comprobado. Y, bueno, y la otra, capacidad. Ese es un factor que hay que conocer de las baterías. El aspecto de que si las descargamos mucho, los ciclos de vida son menos, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro aspecto que se llama, déjenme ver, en sistemas solares, en sistemas automotrices, la capacidad de una batería se mide por el número de amperes que nos puede dar durante 30 segundos aproximadamente, porque lo que se necesita es que mande mucha potencia a la marcha del auto y lo arranque. En las baterías de ciclo profundo o de larga duración como las que tenemos para sistemas fotovoltaicos, lo que buscamos es que duren, ¿verdad? Y su descarga no va a ser de 700 amperes de golpe, va a ser gradual a lo largo de 6, 7, 8, 10 horas quizás. Entonces para ello se ha inventado que la capacidad de una batería, antes se decía nada más, capacidad en 20 horas, 370 amperes. ¿Qué quiere decir capacidad en 20 horas? 370 amperes. Quiere decir que si yo divido 370 entre 20, que me va a dar entre 2 son 18 y medio, ¿sí? Si yo la descargo a un régimen de 18,5 amperes, me va a durar 20 horas antes de descargarse totalmente. Pero si la descargo a 10 horas, me va a durar, si la descargo a 32,3 amperes, o sea, me va a durar, en 10 horas se acaba, pero nada más me va a dar 323 amperes, no los 370 que teníamos acá. Mientras más rápido la descarguemos, menos es la cantidad total de amperes que la batería me proporciona. Bueno, esto viene a colación porque siempre la anuncian con los amperes a 20 horas. Claro, y nosotros siempre lo usamos entre 5 y 10 horas. Entonces nos encontramos con que la capacidad de la batería es realmente menor. Este es otro aspecto
que hay que tener en cuenta cuando diseñemos nuestro banco de baterías. Después de las baterías viene otra vez un inversor, pero este es un inversor simple. Como no está conectado a la red, lo único que necesita hacer es tomar de las baterías 12, 24 o 48 volts, que son los rangos más comunes, y convertirlos a 120 o a 220, dependiendo en dónde estemos. Ese inversor, aquí está. Perdón, son dos, aquí tenía yo dos vínculos. Bueno, vamos a ver el segundo, que creo que ya no me lo dio. Ahí está. Este es un ejemplito, ahí está un inversor, creo que todos los conocemos. Los señores que manejan camiones los conocen muy bien, porque los grandes trailers traen su inversorcito, traen un refrigerador, etcétera, ¿no? Y los hacen operar con las baterías del camión. Y yo tenía en este segundo vínculo, aquí está. Lo que quiero señalar es un poco las características de estos inversores que no son para interconexión a red. El voltaje al que pueden trabajar, aquí hay dos modelos, desde 10.7 hasta 16.5, de 21.4 a 33, o sea, en el caso de uno que va a trabajar con un banco de baterías a 24 voltios. Ahorita me acuerdo muy rápidamente, y perdón la digresión, a mí me gusta proyectar los bancos de baterías con baterías de 6 voltios. ¿Por qué? Bueno, porque no se las roban, simplemente. ¿Verdad? Yo tengo mis baterías de 12 y cualquiera se las llevan, y claro que les funcionan para un auto. ¿Sí? No dan tanto potencia, pero sí se las roban, ¿cómo no? En el periférico, segundo piso, de todo el tramo de aquí de San Antonio hasta el Chamapa o algo así, ahí tenían una serie de rods que acababan soldando las cajas. O sea, cada vez que uno quería darle mantenimiento a las baterías, había que desoldar primero la tapa para tener acceso, porque se las robaban. Entonces, si diseñamos con 6, no tan fácil, ya a alguien se le ocurre que puede robarse 2, y no tan fácil se la va a poner a su carro, le va a poner 2 baterías conectadas en serie, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las características que nos dan. Se habla del más o menos 3% los 120 voltios. Ya ahorita casi todos los inversores nos dan una onda verdadera, onda senoidal verdadera. Antes daban una onda cuadrada, ¿sí? Que era una pseudo senoidal, ¿sí? Tienen otra particularidad, aquí sí es al revés, están, digamos, catalogados para 1500 watts, pero nos pueden dar por menos de un segundo más hasta 3000 watts. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una carga reactiva, como puede ser un refrigeradorcito, algo, un taladro o cosa por el estilo, en ese momento puedo hacer que mi equipo le mande una carga mayor al inversor, en lo que arranca, ¿verdad? Por eso aquí abajo nos dicen, la potencia especificada es para una carga resistiva, no para una reactiva. Y en ese caso siempre hay que tomar consideraciones cuando le metemos motores a un inversor de estos. Bien, esto es así el bañito de qué esperamos de un inversor de estos. Eficiencia pico, 85% en ambos casos. Y estas hay que tenerlas en cuenta porque nos vamos a dar cuenta que las eficiencias sumadas de baterías, inversor, el cableado, los propios módulos y el propio controlador de carga, y llegamos a eficiencias del orden del 65% de lo que tenemos instalado. O sea, el módulo nominal es de 1000 watts, pues por acá, con todos los componentes, nos van a llegar a 650 watts. Eso es también una parte muy importante, porque si no los sistemas quedan subdiseñados. Y hay una tendencia así como que la eficiencia no existe, los materiales son perfectos y eso no. Otro aspecto y otro elemento que es común a ambos sistemas, pero que es muy importante tratar, es la estructura en que vamos a apoyar nuestro sistema fotovoltaico. Materiales. Bueno, yo les puedo decir que solo existe un material para esto. Si estamos hablando
que los módulos duran 25 años. No podemos elegir un material como el acero, que habrá que estarlo pintando cada 5 años, cada 4 años. ¿Sí? Para mí no existe más que el aluminio, es el material ideal. Por supuesto podemos decir acero inoxidable, pero es mucho más caro que el aluminio. En aluminio nada más, también hay que conocer dos cosas. El aluminio que nos venden para ventanas es el 6063T5, está aquí, y que tiene un límite de referencia de 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el aluminio que se consigue aquí en México también, que se debe usar para estructuras, es el 6061T6. 6061 o 6063 nos está hablando del tipo de aleación y está totalmente relacionado con los contenidos de los metales raros que lleva todo metal. Y el T5 o T6 se refiere al tipo de temple que se le da. Y estos en otras tablas vamos a darnos cuenta que tienen más o menores características de defensa ante la corrosión. El 6061T6, si se fijan, tiene un límite de deflexión de 25, o sea 2500 kilos sobre centímetro cuadrado, que es 3 veces más que el otro aluminio para ventanas. ¿Sí? En ciertas condiciones, pues usar el de ventanas, no hay por qué no usarlo. Incluso creo que es ligeramente más resistente a la corrosión que el T6, pero su resistencia no es tan grande. Este es algo que hay que hablar sobre los materiales con que podemos hacer las estructuras, o con el material con que podemos hacer la estructura, y la otra sería el diseño. El diseño de un sistema de estos, ya vimos que resisten 240 kilos por metro cuadrado, van a estar colocados en azoteas. Si nosotros seguimos todo el procedimiento que nos establece el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, nos vamos a dar cuenta que el cálculo de las fuerzas de viento en una estructura como la de los sistemas solares no es un cálculo sencillo. Hay que considerar muchos factores, la topografía del lugar, las velocidades locales del viento, las velocidades regionales, las llama el manual. Entonces, aquí lo que acabo de abrir es un poquito una memoria de cálculo estructural del... Aquí tornillos de acero inoxidable, tornillos ancla, las cargas de diseño, peso de la estructura, peso de los módulos, microinversores, etcétera, etcétera, lo que tenga que llevar. Después hay que entrar con un análisis estructural de lo que tenemos como estructurita ahí. Hay velocidades regionales de viento, se toman en cuenta. Aquí se están analizando Guadalajara, Hermosillo o Morelia. ¿Sí? Es el mismo sistema de 4 o 5 módulos, lo que sea, y vamos a ver hasta el final, después de muchas tablas y todo lo que nos conduce: temperatura, altitud sobre el nivel del mar, que tiene que ver con la presión. Aquí estamos viendo presión actuante en kilogramos. Guadalajara, el máximo 191 kilos por metro cuadrado. En Hermosillo, el máximo 225 kilos por metro cuadrado. Y en Morelia 179. Vaya, si ustedes se dan cuenta, eso no es nada despreciable, es una fuerza enorme, porque si tenemos 4 módulos y cada uno mide 1.6, estamos hablando de 6,5 por 225, quiere decir que nuestros 4 modulitos van a tratar de ser arrancados con una fuerza de 1,5 toneladas. Y pues obviamente la estructura, si los arrancara el viento, estas cosas se convierten en proyectiles mortales. Después, bueno, aquí es todo el análisis, las fuerzas, el diseño de los anclajes, siempre lo más importante es ser redundantes, la revisión de los tornillos en las conexiones, etc. ¿Qué velocidad de viento consideraron? Me regreso. La velocidad regional, que luego se va aumentando. Por ejemplo, la velocidad regional es la velocidad media estadística con un periodo de retorno de 50 años, digamos. Pero si, por ejemplo, tú tienes una lomita así y viene el viento plano, sube, y al momento que sube, en el momento de llegar a la lomita, ahí su velocidad se puede aumentar en un 30%. Entonces son parte de los factores que hay que considerar
en un diseño, si estás en una posición de lomito, por decir algo. Y déjame regresar a las velocidades regionales que estaban muy al principio. Aquí están. Velocidad regional, número de longitud. Velocidades regionales de las ciudades. Aquí están. Para un periodo de retorno de 50 años, 110 en Guadalajara, 120 en Hermosillo y 120 en Morelia. Hablas de La Paz, el ODIL llegó a 200 plus kilómetros por hora en el ODIL hace casi 2 años. Ciudad de México. Ciudad de México diseñamos con 110. ¿Cuánto? 110, que anda muy cerca de lo de Morelia ahorita. En las nuevas normas que van a salir para diseño por viento, se están corrigiendo los factores de velocidad regional que se tenían. Hay un ligero aumento hacia el sur. Ya no se va a decir nada más Ciudad de México tal viento, ya se va a decir zona sur, zona poniente, etcétera. O sea, las curvas de viento. ¿Se refiere a que están haciendo una norma NMX? No, es del reglamento. Ah, del reglamento. Es del reglamento El DF. de construcciones. De la Ciudad de México. El reglamento de construcciones del DF. Sí, el reglamento de construcciones del DF tiene como complemento varias, como 6 o 7 normas técnicas complementarias. Y una de ellas es la de diseño por viento. La de diseño por sismo, la de diseño de cimentaciones, etc. ¿Diseño por qué? Por sismo. Sí, la que estamos hablando es diseño por viento. Ah, por viento. Sí, para diseñar las estructuras. Es un punto que no hay que despreciar. Hay quien dice por ahí de repente que galvanizado o lo que sea, hay que hacerlo lo mejor posible. Sistemas fotovoltaicos interconectados. Bueno, estos fueron los componentes de en los interconectados, los módulos, el inversor es distinto, porque como platicábamos hace rato, el inversor en este caso ya tiene que estar censando a Comisión Federal. De hecho, la norma de Comisión Federal nos pide que cuando se va la luz y regresa, el inversor tiene que, ya te detecté, entraste en comisión, ok, me espero 5 minutos y te estoy censando los 5 minutos. Y a los 5 minutos entra. Y eso es norma, no es desesperante. Si uno está probando un sistema, luego tienen ahí porque se les puede alterar y lo baja uno 1 minuto para poder estar haciendo las pruebas de conexión. Porque cada vez que lo apagas y quieres ver si funciona, hay que estar esperando 5 minutos y prueba uno 10 veces, se va mucho tiempo. Bueno, ¿qué rango de voltaje? Por ejemplo, aquí hay la potencia de los inversores. 3, 3, 8, 5, 6, 7, 5, 10, 11, 4, 10, 11 y 12, 3. Y por ejemplo, este que escogí aquí ya nos da las 3 fases. ¿Sí? Y esta es una línea de inversores, hay otra línea, hay otros que tienen otras características. Todos son muy similares, algunos ya traen, estos hay que meterles la tarjeta para poderlos monitorear vía internet, otros ya vienen con la tarjeta integrada y lo único que hay que hacer es apretarle 2 botones y ya tiene uno en la computadora el monitoreo de la producción del sistema. ¿Qué significa el 3, 3, 8? ¿Qué significa eso? Estos de acá es la potencia en kilowatts, nominal de cada modelo de estos. ¿Sí? Por ejemplo, este 10.0 es la potencia y el 3 son 3 fases. Todos los otros tienen 1 porque son monofásicos. ¿Sí? Si usamos estos para un sistema de 3 fases, lo que tendríamos que hacer es diseñar con el tercio de la potencia para cada inversor y conectarlos cada uno a una fase para más o menos estar balanceados en nuestro sistema. No recargar nada más una fase en la forma en que entremos a la red. ¿Es posible meter únicamente 2, 1 a cada fase? Sí, sí es posible, pero seguramente vas a mandar más energía en esas 2 fases y lo puedes estar desbalanceando tu sistema. Si es muy poco, si cada base está manejando 50 kilowatts y tú tienes un inversor de 1 y por ahí estás metiendo 1, no va a pasar nada. No va a ser algo significativo ni controlable. Bueno, pero la salida, ese inversor va a ser trifásico. En este caso, el que tengo aquí subrayado en rojo es trifásico. Todos los demás, bueno, los últimos 3 son trifásicos, todos los demás son monofásicos.
Porque, bueno, normalmente, usualmente, si es un inversor, normalmente ellos, aunque sean de alimentación trifásica, se pueden alimentar de forma monofásica, que se derratean, y de todos modos dan en la salida trifásica. Ahora, si no se requiere en la salida trifásica, es otra historia. Sí, el inversor lo que recibe es corriente directa Sí. de los módulos, Claro. ¿sí? Y te entregan corriente monofásica o trifásica. Perdón, sí es cierto, se brinca la etapa de rectificación, se va a la directa. Entonces, tenemos aquí el rango de voltaje que recibe el inversor está entre 230 y 500 voltios. Eso quiere decir que si los módulos están mandando menos de 200, el inversor no arranca. Si están mandando más de 500, el inversor se detiene y a veces, si le mandas más de 500, lo dañas. Entonces, tú tienes que ordenar tus cadenas de módulos. Por ejemplo, veíamos que daban 37 y el máximo. Y hay que considerar ahí la temperatura un poco, porque si nos sube 50 grados, a lo mejor nos va a subir 5 voltios por cada módulo. Y si yo le pongo 10, me va a subir 50 voltios. Y yo había diseñado con 450, en una de esas quemo el inversor, porque no cuidé que los rangos de temperatura, como afectaban el voltaje, estuvieran controlados. A ver, oye, hace un rato no lo entendí bien. ¿Sí? Cuando sube la temperatura, sube la tensión, y cuando baja la temperatura, baja la tensión. Al revés. Al revés. Cuando baja la temperatura, sube la tensión. Y cuando baja la temperatura, baja el amperaje, la corriente. Pero bueno, esto uno busca en la ficha técnica del módulo que va a comprar, ahí dice y se hace la corrección. Pero ahorita vamos a ver que todavía hay, por aquí traigo, estos señores que venden los inversores tienen una herramienta, un programito, entra uno por internet y le dice, quiero usar este inversor y quiero usar esta marca de módulo solar. Y ahí nos dice cuántos módulos le podemos colgar. Ah, y nos preguntan, temperatura máxima del lugar, temperatura mínima del lugar. ¿Sí? Y entonces hacen ellos el cálculo y nos dicen, tú puedes usar unas cadenas, ahorita lo vemos. Bueno, máximo voltaje, 600 voltios. Corriente nominal de entrada, aquí están los amperes, ¿sí? que puede recibir. El número de terminales que tiene son 6, eso siempre hay forma de. Potencia máxima de salida, 990. ¿Por qué 6 terminales? Porque tú puedes llegar, el caso del sistema que les mostramos, sería para el trifásico. tú tienes unos peines en donde están tus módulos y los tienes ordenados de tal manera, digamos, si yo tengo 10 módulos de 37 voltios voy a tener 370. Por más que me suba la temperatura nunca voy a llegar a 500. Por más que me baje la temperatura nunca voy a bajar de los 200 por 30 que están aquí. Entonces uso 10 módulos, pero en mi peine, pero esos 10 módulos me dan 2500 watts y este inversor es de 10 kilowatts de potencia. Entonces yo necesito tomar en paralelo 4 series de 10 módulos, ¿verdad? Y entonces ya estoy llegando a los 10 kilowatts en módulos, pero los voy a tomar en paralelo, porque si sigo sumando en serie me voy a exceder. Entonces al ponerlos en paralelo ya no me excedo del voltaje que admite el inversor. ¿Y cómo lo hago en paralelo? Pues porque se vienen por ahí varios cables a veces y me van a llegar al inversor, y el inversor tiene varios terminales. Eso es todo. Incluso te venden unas peinetas, la metes en las varias terminales y le puedes conectar uno solo, porque cada terminal tiene ya cuando entras al manual del inversor, tiene una capacidad limitada y a veces la puedes exceder, pero si metes la peineta y te conectas con un solo borne a la tabletita de cobre, pues ya te distribuyes la corriente como un cabezal hidráulico entre todas las terminales y ya no quemas nada. Entonces, por eso, bueno, aquí le ponen esto, salida nominal, máxima potencia continua, los mismos, tensión de salida, aquí dice 208, 240 y 277, pero todos los inversores, por lo menos de esta marca, tienen por ahí un truquito. Cuando tú eres distribuidor te dan un código, accedes al menú y le puedes graduar en qué rango andas. Yo tuve que hacer eso con un inversor en La Paz, porque las gráficas se caen y a esperar 5 minutos, y se caía a los 20 minutos o a la hora, la comisión no estaba dando los rangos de voltaje. Entonces lo extiendes bajo tu responsabilidad,
pero lo extiendes para evitar que se esté perdiendo el 60%. La garantía por andarle ahí tonteando o tanteando. No, bueno, pues es cosa de que platiques con los señores que venden esto, y si tú eres distribuidor o instalador, yo he tomado los cursos con ellos, entonces ellos mismos me enseñaron a hacerlo. Sí, porque es muy irregular la frecuencia de salida, son 60 Hz y te garantizan desde 59.3 hasta 60.5. Eficiencia máxima, ¿se acuerdan que el inversor autónomo era 85? Bueno, aquí estos son de 96.2%. Consumo en standby 1.5 watts, las certificaciones y un equipito de estos pesa 38 kilogramos. ¿Sí? Uno de estos de 10 kilowatts. Más o menos esas son las características que tiene un inversor y con las que tendríamos que lidiar en su momento. Hay una cosa que pide mucho Comisión Federal, que tenga un aislamiento galvánico. En especial, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí. Dentro cuando tú le sacas las tripas allá adentro hay un transformadorcito. Pero aquí en la especificación no vi que lo dijera. No te lo dicen como tal, pero lo tienen. ¿Cómo le podríamos demostrar a una OVIE o a Comisión que pelean que ellos lo saben, de estos lo saben. Sí, cuando tú te vas al manual, por ahí lo dice, en alguna parte. ¿Sí? Pero de que lo tienen, lo tienen. Yo le he visto las tripas a estos inversores. Porque por ahí luego llegan unos que no lo tienen, están son más baratos. Están apareciendo muchos, y yo creo que el que va a tener que enderezar su forma de pensar va a ser la Comisión. Porque en el momento en que aparece la tendencia mundial y por todos lados hay aparatos así. Que ¿cómo le demostramos que ahí en la hoja de especificaciones sí tiene el aislamiento galvánico? En el manual, no en la hoja de especificaciones, en el manual. Ahí está el manual y lees. Cuando lo compro, preguntas con el distribuidor y te van a decir si lo tienes. Haz de cuenta que no lo tienen, saco el manual y te enseño que. Es más, todos estaban así hasta que están apareciendo los microinversores. Los microinversores hacen lo mismo, nada más que se coloca. Los primeros que salieron, uno por módulo de 250 watts, más o menos. Salieron después un solo microinversor, que es una tabletita de este tamaño, más chica que la computadora, la mitad, y ya aguanta dos módulos de 250. Y ahorita ya están en la tercera generación con microinversores para 4 módulos. Y son súper compactos, están en intemperie, no necesitas una caseta especial para colocarlos. ¿Sí? Diseño de un sistema autónomo, vamos a usar aquí. Número de módulos. Vamos a ver esta. Unas cuentas muy sencillas. Consumo diario, tenemos que partir del consumo diario. Es decir, ¿de dónde lo vamos? No podemos verlo del medidor porque no hay, en el lugar, no hay, por algo es autónomo, porque no estoy consumiendo de la compañía suministradora. Pero puedo decir, tengo tantas lámparas, etcétera, las uso tanto tiempo, y hacer un cálculo de los kilowatts hora o watts hora que vamos a consumir. Perdón. Después de hacer un cálculo de ese tipo, digamos que en este caso se determinaron un consumo diario de 8015 watts, que nos vamos a las hojas de la NASA y que para el sitio en especial nos dice que tenemos 4 horas diarias de radiación. Entonces, y después vemos eficiencia del cableado 97%, del inversor 87.5%, de la batería 90%. Esas nunca la dicen, las especificaciones de las baterías nunca lo dan, y estimativamente se ha considerado que andan en 90, pero pueden andar en menos. Factor de reducción de potencia por envejecimiento de los módulos, pues le ponemos 90, aunque ya sabemos que van a bajar a 90, le ponemos la cantidad media en los 25 años. Potencia mínima requerida del sistema fotovoltaico, 2.914 watts. ¿Cómo determino estos 2.914 watts? Dividiendo 8.015 entre el número de horas y
a ver, aquí sí ya me dice, bueno, ¿de dónde saqué las eficiencias? 8015 entre 4 me va a dar 2000, ¿sí? Y luego lo divido entre las eficiencias y me va a subir a 2900, que es la que requiero, ¿sí? De 2914 lo divido entre la potencia de cada módulo, que en este caso fueron 265 watts, y me da que necesito 11 módulos. 11 módulos es un número horrible porque no nos permite organizar 3 cadenas de algo, es primo totalmente. Entonces subimos a 12 para poder tener 3 cadenas de 4 módulos, o 2 cadenas de 6, o una sola de 12, ¿verdad? Potencia nominal del sistema ahora ya son 12 por los 265, los 3180. No tiene más ciencia. La ciencia está en apreciar correctamente las horas que vamos a tener de sol en el lugar, las eficiencias de todos los componentes. Aplicamos la formulita que vimos hace rato y con eso podemos determinar la cantidad de módulos que lleve nuestro sistema autónomo. Capacidad del banco de baterías. ¿No puede poner la tablita otra vez, por favor? Con todo gusto. Gracias. ¿Tendrá datos del tamaño de las baterías, por ejemplo, el volumen que tendríamos que tener para diseñar el espacio a donde se alojarían las... A eso vamos. Era lo que seguía. Ajá. Porque, pues sí es importante tener el dato del cuartito, ¿no? Claro. Claro, aquí para este sistema vamos a ver qué otros factores intervienen y cuántas baterías vamos a necesitar. ¿Sí? Capacidad del banco de baterías. Vamos a ver. Aquí me dijeron por especificación que no las descargara más del 50%. No el 30%, sino me dijeron no las vais a descargar más del 50% y considera además que aparece un día negro entre los días de operación. ¿Qué quiere decir un día negro? Un día en que de plano el sol no quiso salir, se regresó. A veces no es uno nada más. Bueno, pero tampoco son negros totalmente. ¿Sí? Entonces puede haber 3 medio nublados. En la zona de huracanes, sí. Mira, hay cosas que a veces dices, si todo el mundo está sin luz, que mi sistema autónomo, pues, que no me dé luz un día. No, sí, también. Pero digo, hay que considerar que a veces no es uno. Pueden ser eso 2 o es 3 días. El diseñador, y cada decisión de estas son pesos. Sí. ¿Sí? Porque aquí, este día negro, vemos como viene arriba la curva, las líneas de abajo, la roja es el suministro y la azul es la demanda. ¿Sí? Entonces, es un poquito más el suministro de los módulos que la demanda que está en azul. Hay un sobrantito todos los días. Acá arriba venimos, cuando se llega a la capacidad máxima del banco, ya no pueden subir la curva, ¿verdad? Entonces se descarga, sube, se llena totalmente, se descarga en el día, vuelve a llenarse, se descarga, y aquí apareció el día negro, es decir, no hubo suministro. Entonces hay una caída en la cantidad de energía almacenada en las baterías, ¿sí? Y luego hay la caída del día de consumo. Entonces llegamos a 12.438, que es un poquito más del 50% de los 21.000. Estamos cumpliendo con lo que nos especificó el cliente, ¿sí? O lo que nosotros nos pusimos como especificación. Después de ahí empezamos a subir y vamos subiendo un cachito todos los días, que es el excedente que tiene el suministro sobre la demanda, hasta que después de 10 ciclos, digamos, regresamos a llenar nuestro banco totalmente. Este es un modelito que hay que hacer siempre, una modelación de la operación, lo que sale, lo que entra, lo que está almacenado, y de tal manera que lo que está almacenado nunca baje del 50% de la capacidad máxima de almacenamiento. No es ninguna ciencia, pues hay que hacer la grafiquita y adelante. Entonces, con esto estamos diciendo la capacidad del banco, por supuesto que hubo unos tanteos por ahí, deben ser 21.303 amperes. ¿Sí? Amperes hora. Déjame ver. Sí, nada más esa es la idea.
tú determinas a lo mejor toda la cantidad de energía que debes guardar, la multiplicas por 2 para cubrir el 50% y luego haces una modelación para ver si estás cumpliendo el parámetro. ¿Sí? Tengo, al ratito lo vemos, tengo fotos aquí del... Para eso están las fichas técnicas también de las baterías que te dicen cuánto miden. Ya hay gabinetes exprofeso con el tamaño. Las baterías de 6 voltios, por ejemplo, son muy altas y más prismáticas. Las de 12 voltios son muy tipo de las que conocemos automotrices o de camión. Por su forma, sus dimensiones son estándares. Y entonces ahí depende de las que uno use. Compras tu gabinete o lo mandas a hacer o diseñas unas repisas en el sitio donde vas a colocar las baterías. No hay que olvidarse que aunque sean baterías de no mantenimiento, tienen mantenimiento, ¿sí? Algunas son mínimo, hay que vigilarlas, hay que limpiarles tantito los bordes, hay que vigilar que no esté cayéndole agua de algún lado, etc. Y las que son húmedas, pues hay que estarles vigilando el nivel de líquido, ¿no? Eso no nos digo. Un arreglo eléctrico clásico en este sistema aquí hay 12 módulos con 3 arreglos de 4 módulos cada uno. Acordémonos que aquí el inversor, el controlador de carga recibía hasta un máximo de 200 voltios. Si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 modulitos de a 37, nos va a dar dando como 150 volts, que los maneja perfectamente este controlador. Entonces estamos mandando en paralelo 3 series de 4, ahora sí que correctamente he dicho 3 series de 4 módulos. ¿Sí? Viene el controlador, de aquí mandamos al banco y del banco se regresa por el mismo camino a este inversor. Nuestro banco decidimos ordenarlo en baterías de 6 voltios puede ser, pero en series de 4 para manejar un inversor de 24 voltios. Es conocido de todos que mientras más subamos el voltaje, nuestros sistemas siempre van a ser más eficientes y necesitamos menos. A veces hay limitaciones y no se puede hacer otra cosa. No podemos a nuestro auto meterle 24 voltios, todo está diseñado. Y de la salida del inversor, pues aquí están nuestros 120. Aquí vemos que hay un interruptor de 30 amperes. Es nuestro tablerito con el interruptor termomagnético a la salida del inversor y después nuestra carga, las lámparas, los contactos, etc. Si hay un cortocircuito, jala mucho y se corta aquí lo que... Sí, adelante. Y la corriente ahí, ingeniero, porque normalmente al poner paralelos se mantiene pues, constante el voltaje, pero se cae la corriente. Entonces, bueno, al final, ahí en el último arreglo que tenemos, ¿cuántos volts tenemos? 12 volts, pero ¿con qué corriente? Sí, en este controlador de carga, si se acuerdan de las especificaciones, manejaba 6600 amperes. Si nosotros vemos ahí, tenemos 3 arreglos de 4 módulos. Cada uno sube su voltaje hasta 160, digamos, en números redondos, y ese arreglo en serie no altera el amperaje básico de un módulo de estas características, que anda del orden de 8. Cuando los ponemos en paralelo, entonces esos 8 se tienen que sumar, estamos dando 24 amperes, y si se acuerdan bien, la especificación del controlador de carga daba un tope de 27, ¿sí? Y como ya lo pusimos en paralelo, los 160 voltios ya no cambian, ¿sí? Entonces tenemos potencia total del sistema 160 por los 24, ¿verdad? 160 por 2,5 nos da aproximadamente 4000, ¿sí? Que serían 4000 watts lo que puede manejar y lo que le estamos mandando al controlador. En este caso se dejó ese por futuros crecimientos del sistema fotovoltaico y por ser más económico que buscar otro más chico. ¿Sí? Porque mire lo que ya hemos detectado nosotros aquí, acabamos de estar con la gente de USA el viernes. Una cosa es la potencia en watts
pero realmente lo que nos interesa es la corriente que requerimos para la carga que vamos a conectarle. Entonces, hablando de sistemas fotovoltaicos, puede haber 2, 3.000, 4.000 watts, pero finalmente queremos saber a través del inversor cuántos amperes me va a dar realmente. Sí, ese es el secreto de los sistemas fotovoltaicos. Sí, aquí está muy claro. El inversor va a sacar 120 voltios. Y sabemos que tiene una potencia este inversor de 1500 watts. Y lo estamos protegiendo con un fusible de 30 amperes. Pero en el no momento, le da los amperes ahí. ¿Perdón? No le da los amperes. Aquí, en el inversor, por supuesto que viene en la ficha cuántos son los amperes máximos que puede manejar. Que siempre el producto volts, porque por un lado al inversor le van a entrar corriente directa, menos volts con más corriente, y por el otro lado van a salir más volts con menos corriente. La ecuación energía, o sea potencia, va a seguir igual, con una pérdida de eficiencia en el medio, que es lo que ocurre. ¿Sí? Pero en los manuales de estos equipos, ahí vienen todos los datos de amperaje máximo que pueden manejar, etc. ¿Sí? Este sistema está balanceado, con el defecto de que el controlador de carga es ligeramente mayor en capacidad que lo que estamos produciendo. Pero ya les digo, en estos casos fue por razones económicas, nos lo estaban dando muy barato. Estábamos hablando de 1500 de estos, entonces de un precio de $900 lo bajaron a 400. Es un tema que aquí nos ha interesado mucho últimamente porque sabemos que hay una disposición gubernamental que va a aplicar Comisión Federal para que de aquí a 2 años toda la República Mexicana demuestre un ahorro de energía del 20% en sus instalaciones, sí, ya sea industrial, residencial o comercial. Entonces, bueno, estamos queriendo aprender rápidamente cuáles son los secretos de cómo manejar esto, y ahora que estuvimos en PazTG, pues ahí es donde detectamos de que no porque tenga unos paneles de 250 watts, hago un arreglo de 10.000 watts y ya la hice. No, el secreto está en el inversor, en los amperes. Es el que manda, el inversor es el que manda el diseño. ¿Cómo combinas? ¿Cuántos módulos puede recibir que no excedan el voltaje máximo que tiene un inversor? Pero siempre buscando la corriente eléctrica, y sobre todo también vimos que ahorita lo más práctico es inyectarle a las DAC, a las tarifas DAC de alto consumo eléctrico, le devolvemos energía en especie a través de un medidor reversible, y estamos contribuyendo a evitar que suba el consumo de kilowatts hora para no llegar a la DAC. Ahí lo que puedes hacer, y lo que yo recomiendo mucho, es lo siguiente. La tarifa DAC aplica cuando tú excedes de una cantidad base, creo que son 500 kilowatts hora bimestral. Entonces, ese excedente es como que en la curva de consumo es como que la nata. Entonces, si yo diseño un sistema fotovoltaico no para todo el consumo de la residencia, ¿sí? Porque es residencia porque es doméstico de alto consumo, es lo que quiere decir DAC. Si lo diseño nada más para descopetar, desnatar el consumo, entonces el sistema me cuesta relativamente muy barato, porque en el momento en que yo quito eso, me baja el precio de todos, ¿sí? Y entonces con menor inversión, aunque no consuma yo, aunque no produzca yo toda la energía que consumo, sino que todavía me la sigue dando el suministrador una parte, ya le bajé el precio desde 3.80 hasta 95 centavos. Sí, porque el caso de un horno de microondas o una secadora de pelo, ya se chutó ahí los 4 o 10 paneles que podamos tener, y se van los 30 amperes. Estamos hablando de 1500 a 1800 watts. Por eso son interconectados. Hay que usar a la red de la comisión como un banco de baterías. Tienes un excedente, lo mandas, ¿sí? Te vas los fines de semana de tu casa, el sábado y el domingo le estás mandando. Entre semana tienes menos, en lo que te falta del consumo se lo estás jalando. El chiste es que se balancee, y al final del año, porque ellos todo lo que les mandas
te lo regresan no en pesos, te lo regresan en kilowatts hora. Y son como los puntos Premier de Aeroméxico. No los usas en un año, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de que al final del año hayas consumido todo lo que les mandaste, porque si no, ya no te los reconoce. Y ya saben que para entender las tarifas de la comisión se necesita una maestría. Bueno, en serio, yo no he visto fórmulas tan complicadas como las que trae en los decretos de las tarifas. A ver, entonces, diseño de un sistema interconectado. Ya vimos el del autónomo. Vimos que la formulita de hace rato estaba en otra forma, pero aquí potencia del sistema es igual al consumo anual, dividido ahora entre las horas diarias, entre 365 y entre la eficiencia del sistema. ¿Sí? ¿De dónde saco el consumo anual? Ya vimos que del recibo, las horas diarias de la NASA y la eficiencia de las propiedades de nuestros equipos que estamos usando. Un arreglo eléctrico de un sistema. Vamos a ver, aquí hay dos formas. Entonces, esta herramienta que es de Fronius, 15 minutos, ya vamos a acabar. Sí, cómo no. En esta herramienta le tenemos que decir qué inversor pensamos usar y qué módulo fotovoltaico vamos a usar. Decimos los rangos de temperatura y entonces nos dice, puedes usar 4 cadenas de 10 módulos, 4 cadenas de 11 módulos, 3 cadenas de 11 módulos, etc. Las combinaciones en verde son todas las posibles. Siempre la que esté inferior a la potencia del inversor, pero mayor de todas las demás, es la ideal, porque esa nos aprovecha totalmente la potencia del inversor. Este es un programita que tienen, considera los factores de temperatura y todo, y arreglo físico del sistema. Aquí es un poco de lo que estábamos platicando hace ratito. No voy a brincar esta parte. Aquí está un arreglo, el que yo les decía. Aquí hay 5 peines de 40 módulos cada peine. Esos peines están diseñados aquí. Aquí vemos 40 módulos y cada juego de módulos, cada cadena es de 10 módulos para que no exceda del total. Entonces aquí están los arreglos. Como era de 4 las filas, entonces tenía que ir traslapando un poco. Pasillo de 3.2, hay unas fórmulas también para determinar el ancho de los pasillos en función de la inclinación y de la latitud que se tenga. Y eso nos va a dar, a final de cuentas, que aquí tenemos 16 módulos de 1.60, no, 10 módulos hacia acá, de 1.60 son 16 metros, con 4 metros hacia acá y pasillos del orden de 3.2 metros de ancho. Eso nos va a dar el requerimiento de área. Al diseñar un sistema hay que pensar si existe espacio suficiente para la potencia que estamos determinando como necesario. Esta es una caseta de inversores, ahí están los 5 inversores, ¿sí? El tablero que por norma tiene que estar a la salida, ¿sí? Otro una punto. Pregunta, nada más. Yo en esos sistemas, sobre todo en la marca Fronius, me ha tocado revisar sistemas en donde meten inversores delta. Ajá, sí. Y eso no debe ser. O sea, si estamos trabajando en un sistema estrella. Lo que pasa es que tú puedes aumentar ese tipo de inversores en estrella, ¿sí? Son trifásicos y tienen muchos arreglos que puedes hacer. Lo que pasa es que aquí yo lo veo que, por ejemplo, tú tienes un 11.43 delta, sí, y un 12.3 Y 277. Ajá. O sea, si tienes delta y si tienes estrellas. Sí. Y el problema es que muchas veces ustedes como instaladores dicen, me voy al más barato y pongo el delta. Y para cuestión de fallas, sí tienes un problema, porque ustedes mandan a tierra el retorno. Y ahí sí es una bronca para protecciones. Sí, yo ahí ya yo no me voy a lo más barato, pero también, como lo confesé cuando llegué aquí, yo manejo sistemas fotovoltaicos
no domino lo que ustedes tienen de la energía eléctrica, ¿no? Pero yo tengo un gran asesor por allá que cada vez que se me atora la carreta, No te fue, hermano. ya se me fue. Tenía miedo esa pregunta. ¿Perdón? No quiso dar respuesta a esa pregunta. No, ahora sí, sí, es lo que digo, cuando no sé, voy con un asesor en este caso, ¿no? Aquí, bueno, les quería yo mostrar, este es el presupuesto para la construcción de una planta de 30 megawatts. Entonces, para que nos diéramos una idea de los costos relativos, 131,000 módulos a $150, 19 millones de dólares, inversores, 3,200 inversores, transformadores, 32, estructuras de soporte, gabinetes de conexión, supresores de picos y subestación de salida, que es una sola. Todo ese equipo cuesta 35 millones de dólares y representa $1.07 por watt a producir. ¿Sí? Obra civil del sistema, conformación de plataformas, canalizaciones, etcétera, nos está dando 6 millones de dólares, 18 centavos por watt. Cableado, todos los cables que se llevan, nos está dando 3 centavos de dólar por watt. Una red de tierras, 2 centavos por watt. La instalación, 17 centavos por watt. Hablando, acondicionamiento del sitio, estamos hablando de 7 centavos por watt. Línea de conducción de 5 kilómetros a una subestación cercana, 3 centavos por watt, casi 4. Proyecto, le estamos poniendo 2 décimas de centavo por watt, $85,000. Costo total, 52 millones de dólares, $1.60 por watt instalado. Puede variar, aquí teníamos un parámetro de 18, la paridad de 18 pesos el dólar, ¿sí? Y potencia pico instalar 32 megawatts. Bueno, y finalmente, por ahí le debo la respuesta a alguien de lo normatividad, rapidísimamente. Aquí está la norma 01C de 2012, manuales de diseño de obras civiles de la Comisión, y esta que es la que contiene todos los datos que hablamos, que es la de la Comisión Federal, la GO 100-04. Ahí están todas las características para sistemas hasta de 30 kilowatts fotovoltaicos. Esa norma es para fotovoltaicos. Ahí dice todo lo que no traté aquí, como son las protecciones y las tierras, porque ustedes saben mucho más de eso que yo. Entonces, y es un tema más recurrente. Quise tratar solo la parte de los fotovoltaicos. Y hablando del mantenimiento, aunque hay muchas cosas de mantenimiento, entre otras la vigilancia de nuestro sistema, y no es comercial, disculpen que ponga marcas ahí y todas las cosas, pero to deliver on the promise of solar energy, Solar Park professionals el principal understand problema that del keeping panels mantenimiento es la constantly limpieza. clean is crucial to energy production. With E4, Ecopia's revolutionary water-free autonomous solar panel cleaning solution, solar panels produce at peak rates 24/7, 365 days a year. Ecopia E4 comprises a centrally managed fleet of cleaning robots, each assigned to a row of panels. The water-free E4 cleaning system uses soft yet powerful microfiber Y elements está that operado control con air flow, energía solar de utilizing su the propio tilt of the solar módulo, panel no de to los move dust módulos que downwards están en la and planta. off the panels. E4 typically cleans during the early hours of darkness to avoid shading during electricity generation hours. The robots move along a rigid aluminum frame on polyurethane-coated wheels that ensure smooth movement with no load on the panel surface. A sophisticated winch system with 2 flexible silicone-coated wires ensures smooth and reliable upward and downward movement. When not cleaning, E4 robots are secured in a docking station next to the solar panel whirl, sheltered from wind and UV rays.
batteries are charged via an onboard solar panel. A full battery can support 3 cleaning cycles, enabling cleaning even when charging is not possible. Copia's eco-hybrid technology, which enables the robots to recover energy while descending panels. After each descent, the eco-robot performs a rapid auto-clean of its microfiber elements before ascending the panel again. An additional self-cleaning routine is carried out at the end of the cleaning cycle. Built to withstand harsh desert environments, all E4 components have passed rigorous high-temperature stress tests, independently tested and certified. En los inversores hay una cosa que pide la 9001, protección por falla de arco. En el ejemplo que nos mostró también es una característica normal que traen los inversores. Más que el inversor, la falla por arco, no debes tener un interruptor entre tus módulos y el inversor, porque si no corres el riesgo de que en un momento dado haces una desconexión y la corriente directa forma más arco que la alterna por razón natural, y entonces lo que tienes que hacer es tener un switch, desconectas tu sistema y entonces ya puedes maniobrar. No, pero lo que pide es una desconexión automática por falla de arco. Entonces estamos hablando de una falla tierra. Lo que pasa es que tanto te puede aportar. No, dice falla de arco, y el arco es en serie. Es el 690, creo que 9. Pero, ¿qué tanto te puede aportar de corriente de falla un módulo de estos? O sea, yo la otra vez tenía esa... No, no es corriente de falla, sí, es un arco. Es un arco, por eso. Lo que No hace, el interruptor de arco es que toma la corriente de falla y llegando a determinado nivel, la corriente de falla te lo corta para que no se genere un arco. Eso es lo que hace la FCI. Entonces, ahora están hablando de alterna, pero la norma en la parte de corriente directa pide que los inversores traigan una protección por falla de arco. Lo veo y se puede tomar. Sí, hay que poner supresor de pico, y si estás en una zona expuesta hay que poner el sistema. Eso ya queda. El artículo 690 en efecto de la norma 01C de 2012 trae todo lo que se especifica en relación a los sistemas. Por eso señalé las tres principales normas son esta, la de obras civiles, de la comisión, y la otra de sistemas fotovoltaicos. Con eso está muy armado. Pues si no llamas a un buen ingeniero. Por supuesto. Es que siempre, o si todo vaya con su manual. Muy bien. Muchísimas gracias. Tienen 500 kilos. Una falla en un inversor pesan, los de 500 pesan 3 toneladas, los de 2 megas. Y todavía con etapa de rectificación. Estos son sin etapa de rectificación. ¿Cuánto pesan? 600 kilos, 400 kilos, entre 400 y 600 kilos. ¿De cuántos megas? No, estamos hablando de, dijiste 500 kilowatts. 500 que kilos. Que es medio mega. El que tiene bronios pesa 3 toneladas. Entonces el problema es que si una cosa de esas se descompone, ¿sí?, no te la puedes llevar. Y tiene que venir alguien a repararla, ¿sí?, con todos los sistemas complicadísimos que tiene adentro. Por eso, falla, ¿no? Por eso, si falla, el problema es que si falla uno de esos, está sacando 500 kilowatts, 1 mega o 2 megas de producción. En cambio, tú tienes de 10 kilowatts, ¿sí?, de 10, tienes muchos. Tienen miles, por eso, tienes 3000 y tienes 10 almacenados ahí. Se te va un inversor, el valor de la producción de ese inversor es mínima, y los tienes ahí, vas, lo cambias, y ahora sí ya te das tiempo de reclamarle al productor, etc. El mantenimiento es mucho más barato instalando estos, y las conexiones, no creas, como los estás colocando muy cerca de la fuente,
de tus 40 módulos solares, inmediatamente subes la energía a un valor determinado. No andas teniendo grandes producciones hasta un inversor central en corriente directa, que como quiera que sea es muy baja. ¿Sí? Porque tiene muchas entradas, por ejemplo el de 500, el de 1000, 1500. Lo que te puedo decir ahorita es que la tendencia es muchos inversores, porque el mantenimiento y el costo de producción de un inversor grande detenido son Además pesos. estamos hablando de una gran inversión, son 52 millones de dólares. Apenas. ¿Cómo le hacen para la conexión a las subestaciones? ¿No? Tú no eres eléctrico, pero la pregunta sería, bueno, ¿y cómo le hacen para la conexión a la subestación? A ver, tú tienes dentro de tu planta, dice que había como N transformadores. O sea, tienes tus redes, inversores. Con los inversores entras en 240 o 480, me parece, 440, la conducción a el transformador. Y ahí ya te vas a subir. ¿Pero cómo le hacen para la conexión de tanto inversor al transformador? Es un tablero de distribución impresionante. Es impresionante. Son varios transformadores. O sea, es que son, mira, estoy de acuerdo Estás que conectando en paralelo. pero sí, son barras y barras y barras. Son barras, pues no acabas. No acabas. Para Ya sacar viste el 30 tamaño, megas, ya viste el tamaño de un campo solar. Subestación. No acabas. Yo he investigado eso, por eso lo puse ahí. Esta tendencia ahorita, bajar el tamaño del inversor a una forma que sea más económica que tener unos monstruos ahí que te cuesta mucho la producción que dejas de tener y el tiempo en que lo logras usar. Nada más la situación es un poquito más livianos. También podrías tener de a uno o de a medio. Es a lo que me refiero. Que puedes agarrar y decir, es de a medio, lo tiro y pongo el otro. Y ya tienes, me refiero, es que son 3.000 puntos de falla. Y si te falla uno, sí te puede causar, como están interconectados, sí te puede causar un problema. No soy yo el que lo está diciendo, yo lo estoy repitiendo, que es una tendencia en el diseño de grandes planos. Señores, Es cosa de verla. señores, podemos pedirle al ingeniero que venga en otra ocasión y tengamos más comentarios y demás.